Bueno, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a la primera edición de Dios de Maravillas. Mi nombre es Ricardo Carcach, pertenezco al Ministerio de Jóvenes Juventud de David, de Iglesia de David y por supuesto a News for Christ, en el equipo de trabajo. Este será pues un programa de entrevistas en el cual nos centraremos en tratar de sacar testimonios que están ahí y que tenemos que traerlos a la luz. Creemos verdaderamente que el mismo Dios que hizo todos esos milagros que hemos visto en la Biblia, que hemos leído alguna vez, los muros de Jericó, abrir el mar, etc., ese mismo Dios sigue obrando ahora, solo de encontrar esas maravillas. Les presento, tengo aquí conmigo al hermano René Paduani. Dios les bendiga. Aplausos. No se preocupe que en edición van a aparecer aplausos en ese momento. La producción se va a encargar de eso, no se preocupe. Ahora, también de una vez vamos a presentar a la que será la mascota de Dios de Maravillas, nuestra querida Maya. Ahora pasaré a Maya al otro lado del estudio. Bueno, continuando. Hermano, bienvenido. ¿Cómo se siente? Es una bendición estar con ustedes y compartir. Me siento alegre de estar en este proyecto que ha sido y va a ser de bendición para muchos. Primero Dios así será, hermano. Cuéntenos, hermano, cuéntenos de usted. ¿Quién es René Paduani? ¿Quién es René Paduani? Bueno, nací en un hogar alcohólico. Tuve una infancia feliz, pero sí también una infancia llena de alcoholismo. Mis padres, mis hermanos, también pasaron por esa situación, más que nada mis hermanos. Y pues fui creciendo, mi papá murió, yo tenía 12 años cuando mi papá murió y no tuve quien estuviera con nosotros. La figura paternal no la tuve, solo fue la figura maternal, que era muy fuerte de carácter también, y ella fue padre y madre para nosotros. Cuando murió mi papá empecé a consumir drogas. Las consumí con personas allegadas a mí, muy allegadas a mí. Con ellos los aprendí y posteriormente comencé a hacerlo yo. Y las cosas fueron empeorando. Las cosas fueron empeorando, aunque recién muerto mi papá, yo recuerdo que ya creo que Dios tenía... El impacto tuvo que haber sido... Fue un impacto fuerte porque tuvieron que mandarme a un campamento. Tengo bien presente todavía ese momento en Honduras. No me habían dicho que mi papá se iba a morir. Me mandaron a Honduras y siendo yo de la iglesia tradicional, me mandaron y con un profesor que era hijo de la directora del colegio donde en ese momento estaba estudiando. Y mi sorpresa fue que pues me gustó, pero me sentía extraño porque toda mi vida había sido diferente a lo que a mí me habían enseñado. Era un campamento cristiano. Un campamento cristiano. Y regresé con esa inquietud, ya quedó la semilla sembrada, pero de ahí yo no hubo nadie quien mentoreara, ni nadie que estuviera cerca, y estaba entrando ya a la parte donde se iba a desbordar la cuestión de la droga. Entonces, ¿creería usted que una figura de mentor o una figura paterna, por decirlo así, hubiera ayudado bastante después de ese campamento? Tal vez quizás la figura paterna hubiera ayudado en una manera, pero desgraciadamente también había en la figura materna y paterna había una figura de alcoholismo también. Pero sí, tal vez hubiera ayudado un mentoreo o alguien que en el momento después de haber aceptado a Cristo, de haber estado en todas esas situaciones y haber conocido al Señor, hubiera podido guiar, hubiera podido tener un poco más de cercanía con alguien que ya estuviera en las cosas de Dios. Pero no fue así, no lo tuve. Entonces seguí viviendo la vida como me pareció. Después del campamento, entonces, fue que se dio cuenta de que su padre... Mi padre falleció, eso fue en mayo de 1985.
y mi padre murió el 26 de junio de ese mismo año. Ahí terminó, ahí empezó un nuevo ciclo de vida y quedé prácticamente yo solo. Yo soy hijo del segundo matrimonio de mi mamá. Somos 5 hermanos, 4 del primer matrimonio y yo del segundo matrimonio. Cuando usted llega a la adolescencia, que es muy sabido más últimamente que es una etapa difícil, perdón. Por eso es que existen los ministerios de jóvenes, ¿verdad? Porque rescatar, etcétera. Cuando usted llega a la adolescencia, estos problemas se hicieron más fuertes, se hicieron más... me refiero a, porque claramente su testimonio me está explicando que va en consecución de la drogadicción, Así de... es. Alcoholismo nunca padeció. No, alcoholismo no. Era más que nada drogas, drogas, Drogas. drogas. ¿Y esos problemas se hacen más fuertes en la adolescencia? Sí, se hacen bastante porque uno está experimentando en ese momento el tener, cuando está con los amigos, tiene que estar siempre con ellos. Entonces eso llama y tiene que estar uno también al nivel de ellos para poder estar en ese círculo, para ser aceptado también. ¿Tuvo malas influencias? Sí, tuve Muchísimas. muchas malas influencias, Ah, caray. muchas. ¿Cree que eso afecta bastante? Sí. Las amistades y gente cercana a uno también tienen mucho que ver en esto. Tienen mucho que ver. ¿Podría decirnos entonces que esta consecución de amistades le enseñó nuevas drogas, le enseñó, qué sé yo, nuevos hábitos, etcétera? Sí. De hecho que lo aprendí, como les digo, les cuento, con personas cercanas y amigos cercanos también, gente mayor que yo. Siempre tuve el mal hábito de relacionarme con gente mayor que yo. Entonces, pues quizás a ellos no les importaba ver a alguien menor que estuviera aprendiendo tal vez lo que ellos hacían. Pero fue un tiempo bien difícil porque yo no tenía, mi papá, la ausencia de un padre en ese momento y abonado que mi mamá conoce a mi padrastro y entonces ya uno pasa a otro plano de la situación. Entonces como que ya no, uno se siente mal porque uno ya pasa a otro plano, ¿ve? De la vida, o la casa y todo eso. Entonces ya mi mamá ya no era la misma tampoco con nosotros, a pesar que no me quejo de mi mamá, pero sí Hizo el esfuerzo que hizo el esfuerzo. Ella hizo todo lo que pudo, hizo conmigo, me ayudó hasta su último momento que ella pudo, me ayudó. Eso ella siempre lo guardo, fue la mejor madre del mundo. Tenía sus defectos y uno de los defectos tal vez fue que no pudo darnos amor. Lo demostró de otra manera mi mamá, con el dinero. Y eso no ayudó al final, Eso no fue suficiente. No, eso terminó de romper el ciclo para poder entrar a otra. ¿Creería usted que a falta de llenar el amor de esa manera, lo buscó en otra parte? En la calle, por decirlo de una manera. Sí, porque uno se siente solo, uno está queriendo recibir los primeros años, los años de adolescencia, y también hay cierta rebeldía. Que faltas de respeto tal vez no hubieron muchas con mi mamá porque en esos tiempos era otro tipo de educación. Le daban. Me daban, Le daban duro. me daban. Tal vez quizás yo fui el que menos, pero mis hermanos sí, Pero siempre estaban. siempre. Porque eso es, creo que claro, a todos nos han contado, todos los jóvenes de hoy en día nos cuentan nuestros padres, abuelos, cómo, pues, No creo que yo creo que eso ayudó, aunque la violencia engendra violencia. Ahora en estos días quizás el hacer eso tal vez no es muy... sí, ahora es un más tabú, ¿verdad? Pero yo creo que a mí se me ayudó a ser el ser humano que tal vez soy ahorita, me ayudó, pero yo no lo puedo repetir con mis hijos, no puedo. Cuando usted está en toda esa etapa de la adolescencia, porque me interesa, porque pues hay muchos jóvenes allá afuera que a lo mejor están pasando por esto, eh, la iglesia, ¿cómo lo tomó usted? ¿Le dio oportunidades? ¿Le abrazó? Fue bien difícil porque en esos tiempos yo volví a regresar a la iglesia, quizás creo que tenía 16 años, cuando me volvieron a invitar a la iglesia. Y fue bien difícil porque era un tabú
En esos tiempos cuando uno estaba en adicciones o algo, no querían los papás que estuvieran con sus hijos en malas, porque decíamos que eran malas compañías y no nos aceptaban. Incluso en las iglesias sí fuimos rechazados muchos de los que quisimos. Ahora es diferente, pero en esos tiempos ver al adicto, ver a alguien que andaba en malos caminos no era bien visto en la iglesia. Entonces no había un eco entre la iglesia y yo. De joven sintió el rechazo, claro, de parte Sí, de Dios. lo sentí hasta incluso en la etapa ya mayor, en mayor ya casado también se sintió esa parte. ¿Cuándo es que usted conoce a Cristo? Todo esto. Yo conocí a Cristo el 7 de mayo de 1985 a la edad de los 12 años. Lo conocí, pero no de una manera como como le vuelvo a repetir, no había alguien que diera seguimiento a esa semilla que se había sembrado. Entonces, inestabilidad en mi casa, alcoholismo. Después de que muere mi papá, siguen las etapas de alcoholismo. No terminó ahí, o sea, siguió. Mi mamá conoce a mi padrastro y siguió. Entonces, creo que sí ya se había sembrado una semilla, pero no era realmente el conocimiento de alguien a esa edad para decir, sí, este es el camino del bien. Yo no conocía tal vez realmente ese sentimiento de tener esa relación con el Señor, no lo tenía. Interesante porque lo que usted mencionaba, posiblemente sí es el camino del bien, pero ¿cómo sé que ¿Cómo saberlo? Ahí podríamos decir que la parte del mentor que usted menciona haría falta, verdaderamente. Aunque creo que nosotros desde chiquitos sabemos lo que es bien y mal, pero cuando es cosas así, de ese tipo, como que no sabemos distinguir realmente, porque no hay nadie quien nos diga, mira, esto es, quien nos enseñe la Biblia, quien nos enseñe cuestiones para mejorar nuestra vida o nuestras situaciones. Sí, porque usualmente es el recién convertido y que posteriormente llega a la, podríamos llamarlo, típica clase de doctrinas, etcétera, la inducción, por decirlo de una manera. La inducción, o sea, uno es recién convertido, luego entra la inducción, se le presenta el evangelio, etcétera, etcétera. Y así debería ser, o por lo menos así es lo ideal que fuese el proceso. Pero usted me está hablando de un caso muy difícil, yo creo que un caso que también muchos jóvenes pasan de solo conocer el evangelio, pero no tener ese seguimiento. O sea, saber que está ahí, pero sentirse tan lejos de él. Yo creo que en ese momento yo era un nuevo, tenía 12 años, llegué a un campamento donde habían quizás 600 personas. Muy difícilmente creo yo que hubieran podido tener alguien, hubieran puesto a alguien a mentorearme. El campamento fue en Honduras, la única persona que iba conmigo, bueno, de hecho que era el hijo de la directora del colegio, que yo estoy agradecida, que en ese momento por ello yo llegué a los pies de Cristo. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, incluso ahí, yo después quise quedar como no bien con ellos, porque decía, el evangélico está loco también, porque tenía también mi pensamiento en la cabeza, a pesar de los 12 años, a mí me habían inculcado la religión tradicional. Entonces ver un evangélico, pero igual ya la semilla quedó sembrada, y a estos días yo creo que esa semilla que el Señor los usó a ellos para llevarme a los pies del Señor, de esa manera lo hicieron bien porque se sembró esa semilla. Ahora, que ellos no tuvieran o no pudieran haberme mentoreado tampoco ellos, siento que no fue culpa de ellos, fue un proceso que comenzaba desde ese tiempo. Ahora continuamos con ese proceso en el orden que íbamos. Después de la adolescencia, ¿usted decide continuar sus estudios? ¿O? No. Bueno, sí los quise continuar. Salí de bachiller. Fue una cosa bien divertida en el bachillerato, porque incluso es una historia que mis hermanos siempre se ríen, porque yo quería que me regalaran algo y yo había dejado una materia y en esos tiempos eran privados. Entonces, pero
me puse a estudiar y logré pasarla, pero me decían, ¿y cómo es que le dijiste a mi mamá? Y yo salí en la graduación y todo, y con birrete, con todo, y me dieron el diploma, pero no me habían dado el título. Ahí fue donde se dieron cuenta todos. Pero quise estudiar en la universidad, pero lamentablemente ya mi evolución en las drogas ya había sido demasiado arriba. Y como siempre andaba con gente mayor, ya mi estilo de vida era diferente. No pude coronar mi carrera. A todo esto, primero hacer una acotación. Resulta ser de que para los que no pertenecen a nuestro país, somos de El Salvador. Aquí, en un principio, el sistema pues, de educación requería que se hacen los llamados privados, que lo hizo la generación anterior. Ahora piden que se hace la PAES, que es una prueba académica de estudios. Pero, pasando de eso, continuamos. Quería hacer una pregunta que es algo difícil y no hay manera de hacerla más que directamente. ¿Podríamos saber cuáles eran las drogas que usted consumía en ese entonces? Bueno, yo comencé fumando marihuana. Y muchos comienzan de esa manera. Así comencé yo. De ahí probé la cocaína. Creo que tenía 15 años. 15 años. 15 años. Y pasé varios años, no consumía cocaína fuertemente, sino que era ocasional porque era cara. Pero pasando los años, ya a los 18, 17 años, ya conocí yo gente que ya podíamos comprar o hacíamos la cabuda o poníamos dinero como normalmente se hace para salir a algún lado pues, y ir a disfrutar. En lugar de la pizza, la cocaína. La pizza, la cocaína. Entonces, yo siempre observé los comportamientos de la gente que consumía crack y todo eso en Estados Unidos. Y yo dije, yo nunca lo voy a hacer. Pero lamentablemente en este ambiente uno dice que no, pero termina probando. Todo el que dice no, yo puedo controlar socialmente, no lo hace. Entonces me metí a consumir crack, piedra o pasta base, como se le dice también en otros lados. O sea que esto no es de lo voy a controlar, sino que te va jalando luego a mí siempre me gustó andar. Nunca la marihuana, un tiempo la fumé porque sentía yo que no era muy. A mí siempre me gustó andar acelerado. De hecho, que mi vida es siempre acelerada, pero a mí me gustaba andar acelerado. El problema era cuando se terminaba. Ahí comenzaba el problema, porque entonces uno tenía que empezar a prestar, a ver cómo hacía para conseguir. Entonces vende sus cosas, pide prestado, incluso se puede llegar a robar. Usted me mencionó que ahora tiene una familia. ¿Cómo fue que conoció usted a su esposa? En la universidad, como todo persona irresponsable, yo llegaba a la universidad y la mayoría del tiempo la pasaba en la cafetería, fumando cigarro. A veces tal vez llegaba desvelado. Y yo la conocí a ella, me pareció una persona, la conocí ahí y me pareció una persona buena, era callada, era respetuosa, muy educada. Yo venía de relaciones anteriores malas, tanto como me dañaron, yo dañé también, pero la conocí a ella y ahí empezó ya un cambio, asumo y creo que Dios ya tenía un plan. He puesto en mi vida con esa persona que yo había conocido, que ahora es mi esposa. La situación, ¿ella lo conoce usted siempre bajo los efectos? O sea, no. Siempre en problemas con ella solo sabía que yo tal vez podía tomarme cervezas, porque sí tomaba cervezas, pero de las cervezas pasaba ya a consumir cocaína y si ya no, se consumía crack. Pero ella creía que solo manejaba cigarro y alcohol. Las comunes, las drogas comunes. Pero ella no conocía la otra parte mía, ella no la conocía. Haciendo un paréntesis, la gente cree muchas veces que las comunes no son tan complicadas, sin embargo hay muchísimos datos que nos dicen totalmente de que las drogas comunes, sea el cigarro o el alcohol, traen unas consecuencias horripilantes. Ahora bien, para los que no saben, el crack es la droga más adictiva que existe, no hay droga más adictiva que el crack,
Y la cocaína es una de las drogas que más afecta al ser humano de muchos sistemas, el respiratorio y el cardiovascular. Por lo tal, podemos decir que estaba pasando por algo muy difícil usted en ese momento. Yo llegué a dejar de dormir quizás a veces hasta semana y media, dos. Semana y media. Semana y media, dos. Eh, eh, lo hacía, conocí gente que vendía en grande y a veces agarrábamos, había ese negocio, tuve un problema yo serio con una persona que nos dio a vender y en lugar de venderla la consumimos, era una cantidad grande. Pasamos casi un mes que yo no llegué a mi casa. Eh, entonces yo llegaba a la universidad, ya solo llegaba por cumplir. Llegaba nada más porque mi mamá, incluso mi mamá llegó a ver a la universidad y le dijo, su hijo no viene, su hijo no hizo los exámenes. Entonces, pero cuando era mi novia, la que ahora es mi esposa, yo la iba a ver, pero era ocasionalmente que yo llegaba, no llegaba seguido. Entonces ella no tenía conocimiento de qué es lo que yo también hacía, o sea, lo que yo seguía haciendo, hasta que ella veía cosas, pero igual las pasó por alto, quizás por el amor o por lo que el Señor ya tenía preparado con ella. ¿Verdad? Y así fue, y eso pasaron 3 años, a los 3 años de conocerla, pues tomamos la decisión de casarnos. ¿Cómo fue esa decisión para usted? Pues no puedo contar realmente. En específico, la verdad es que no pueda, no me recuerdo específicamente, pero yo venía mal de una situación de desvelo y todo, pero yo no me imaginé que ya el Señor tenía preparado el que ella me dijera, sí, me voy a casar. Tenía miedo de que le dijera, o sea, porque viéndolo, usted sabiendo todo lo que tenía, esos problemas, tenía miedo que le dijera a ella, ¿no? Sí, tuve miedo. Yo tuve miedo porque antes de tener una relación con ella ya había estado con alguien yo, que tal vez quizás yo no lo tomé, pero tal vez quizás ella pudo haberlo tomado como que iba a ser algo serio. Pero yo siempre decía el lema de todo joven y de toda persona inmadura, yo no me voy a casar nunca, yo voy a ser libre. Los he escuchado muchas veces yo como servidor de jóvenes, tantas veces he escuchado esa parte. Pero a mis 23 años, pues tomamos la decisión. Tal vez quizás en ese momento es la emoción, el amor, porque el amor realmente yo creo que no nace solamente el día que se casó, el amor va creciendo conforme van pasando los años. Yo no creo que alguien se case al 100% enamorado o que hay un amor al 100%, se va cosechando y se va sembrando, se va abonando para que esa relación vaya creciendo. Entonces, los 3 primeros años del matrimonio de nosotros fueron feos. Fueron feos en el aspecto que yo, el primer diciembre yo no llegué a la casa. Yo me casé, me casé en noviembre y el primer 31 yo no lo pasé con ellos. Y todavía mi suegro ignorante de lo que estaba sucediendo, él creía no había llegado porque estaba tomando. No, simple y sencillamente estaba mal. Todavía seguía yo drogándome ese día y yo no llegué el 1 de enero a la casa o el 2 de enero llegué a la casa, al apartamento donde estábamos de recién casados. Entonces ahí empezó ya un problema donde ya ella ya estaba, ya ella había visto ya lo que estaba haciendo, lo difícil que iba a ser. Pero yo creo que ya el Señor traía preparado todo lo que iba a suceder, todo, porque no es que ella ha sido una persona que iba a aguantar, sino que el Señor sabía la persona, el polo que iba, porque para que algo sea bueno tiene que ser polo opuesto, no pueden ser dos polos iguales. Entonces ella lleva la calma y yo llevaba las cosas diferentes, de otra manera, las cosas como decir, no las cosas solamente malas. Usted era el acelerado y ella el acelerado, ella es la calma, ella es la que lleva la calma. Entonces el Señor sabía a quién me iba a poner para que yo bajara mi aceleración en todo aspecto. Entonces, esa fue la primera experiencia para ella. Ella es hija única y ella nunca había tenido experiencias en su familia de ese tipo, con nadie. Entonces llego yo y nadie me veía bien. El único que creo que
que me quería en esa casa era mi suegro. Y él siempre... Y él sí le tenía fe a usted. Él sí me tenía fe. También mi suegra, pero mis cuñados no, porque ellos sabían que yo no andaba bien, ya me habían visto en lugares ellos. Y fue difícil. Tenían desconfianza, me imagino. Tenían desconfianza. Antes de continuar con el orden cronológico, todo este aspecto de las drogas, ¿qué tanto afecta a la vida? Digamos, las emociones, sentimientos, hasta lo económico, hasta lo que uno podría pensar del día a día, ¿qué tanto nos afecta? Bueno, yo llegué a un punto donde llegué a andar quizás hasta sin zapatos, en lo económico, porque llegaba vestido, llegaba con mi ropa, con el carro, y cuando ya se me acababa el dinero efectivo empezaba a empeñar el carro, a vender mis cosas, no mi ropa, tal vez mis zapatos, y me quedaba con sandalias. En esa parte llega a tocar uno fondo, yo llegué a tocar fondo y es feo porque pierde uno la vergüenza, a veces ya le pide a la gente, pide prestado, pierde la vergüenza, la persona cuando está en adicción pierde la vergüenza. Creería que es una de las partes más difíciles. Uno tal vez no lo ve en el momento porque por la necesidad de buscar las drogas, pero la gente lo está viendo, la gente está pendiente de uno. En esa parte, pues, y en la parte de emocional, cuando ya uno reacciona de estar pasando el efecto de las drogas, uno empieza a sentirse mal y a decir que no lo vuelvo a hacer, he dañado, pero ese ciclo vuelve a suceder si uno no hace un cambio en la vida realmente, o el Señor no está en ese momento, o uno más bien dicho no está con el Señor, ese cambio no va a suceder. Siempre vamos a ponerle excusa: mañana cambio, mañana lo voy a hacer, me siento mal, pero si se da la oportunidad al día siguiente de volver a hacerlo, lo sigue haciendo uno y daña a los demás. Yo dañé a mi mamá emocionalmente, dañé a mi esposa, dañé a amigos, le hice daño a mucha gente. Indirecta o directamente. Y cuando usted pues tiene familia, tienen hijos, ¿cómo llevó esa situación? Bueno, mi hija, la mayor, ella no alcanzó a ver mi adicción porque bueno, hay una anécdota que tengo que siempre la cuento y no me da pena contarla porque al más de alguno lo tuvo que haber pasado. Cuando mi hija nace, mucha gente llegó al hospital porque quería ver si no había salido deforme o no había salido con una cuestión en el cuerpo por mi adicción. Llegaron varias gente y mi esposa le dio risa también, y hay personas que saben que llegaron a ver si había nacido con alguna discapacidad o algo, y a mí me dio risa porque no funcionan así las cosas. Sí, obviamente. Entonces nace mi hija, sigo yo consumiendo, y ella ya tenía 3 años cuando yo ya dejé de consumir. Sí tuve recaídas adelante, pero gracias a Dios ninguno de mis hijos me vio en esa situación. Ninguno vio maltrato en la casa, no vio golpes, no vio ninguna cosa de esas. Más sin embargo, sí se dieron cuenta o se enteraron que había tenido recaídas mucho tiempo ya siendo grandes ellos. Ahora, como pues esto claramente es para descubrir las maravillas del Señor, ¿cuándo es que siente usted que Dios lo empieza a traer de regreso? ¿Cuándo? Yo creo que diariamente sentimos que Dios nos está trayendo, pero somos tan necios. Mi vida yo empecé a estudiar teología, empecé a querer hacer cambios, pero los cambios los estaba queriendo hacer yo, a mi manera. No permitía que Dios, sino que yo quería ser el fuerte para poder hacer esos cambios. Esos cambios no se hacen si Dios no está en ese momento haciendo los cambios. Si Él no los hace, no los podemos hacer nosotros. Porque nosotros, empecé a estudiar teología y habían amigos que habían consumido conmigo drogas y estaban en la misma iglesia. Y con ellos dejábamos los carros afuera, en el lugar, no en el parqueo. Y cuando empezaba ya, íbamos a estudiar, nos íbamos todos juntos.
y ya no llegábamos a clases, ni llegábamos a la iglesia. Así comenzó también el que el Señor empezó a transformar y a enseñarme. Yo decía, ¿para qué es esto? ¿Para qué está pasando toda esta situación? Si Dios permite que me pase esto, si estoy estudiando teología, no la terminé en ese momento. Desde ahí empezó mi proceso, porque caminaba y yo sentía sin sentido mi vida. Hice un par de negocios buenos, me iba bien en cierta manera, pero después empezó a bajar todo eso. Empezó a acabarse el dinero, empecé a ver que ya la vida se me estaba ahogando, intentaba. Y hay un punto donde ya después de haber pasado todo esto, ya quizás como a los 38 años, viene una persona cercana a vivir a El Salvador otra vez, y como uno cree que uno puede hacer las cosas a su manera, tuve una recaída en ese tiempo. Eso fue estando técnicamente en los pasos del Señor. Estando en los pasos de Dios, yendo a la iglesia, y lo hice a escondidas, según yo, que la gente no se iba a dar cuenta. Pero hay personas que me vieron, hay personas que se dieron cuenta de la situación que estaba pasando. Para la gente que está, porque esto que usted está diciendo, muchos podrán pensar cómo puede ser, pero realmente es algo que se vive más a diario de lo que pensamos. Para la gente que está en esa situación, que está entre sí y no, en el ambiente de Dios, ¿qué les diría a usted? Yo quiero decir algo por experiencia, por lo que yo viví y por lo que he visto con muchos jóvenes y con personas igual que la situación que yo he estado. A veces el temor a veces las personas creen que porque aceptamos al Señor no podemos tener una situación difícil en la vida. Realmente las recaídas pueden pasar porque lo han hecho personas que han estado realmente completamente en servicio con Dios y lo han tenido. O sea, nosotros no somos inmunes a una recaída. Eso puede pasar en cualquier momento. Han caído personas que han estado muchos años sobrias y han tenido recaídas. Yo creo que en ese momento, cuando alguien tiene una recaída, en lugar de criticarlo porque ha tenido una recaída, es mejor ver de qué manera se le puede ayudar a esa persona o a los jóvenes. La condición en que sí y no es también otra arma de doble filo, porque caer en las manos del Dios viviente es un problema. Sí, Hebreos dice horrible cosa. Es problema caer, porque entonces ya toma Él el control de esa situación. Y esa situación es cuando Dios Ahí mismo dice que el que toma como hijo lo castiga. Lo castiga. Entonces, creo que en ese momento uno tiene que pensar, si uno ya es creyente y ya ha estado en las cosas de Dios o está caminando, bueno, uno que no tenga miedo que puede pasar algo, pero si se cae, levantarse, no quedarse ahí, volver a seguir intentando. Insistir. Seguir intentando. Yo creo que es más valiente alguien que sigue intentando, porque yo lo viví. Yo caí, me desanimé, seguí, pero hasta hoy eso es lo que creo que me ha mantenido, el seguir perseverando en las cosas de Dios. Y tocó una cosa bien interesante a usted, que era lo que llegó ahora a perseverar las cosas de Dios. Me encantaría saber, o me encantaría que nuestros hermanos supieran, ¿cómo llega el hermano René Paduan de la Iglesia Red David? ¿Con qué expectativas y qué fue lo que resultó de llegar aquí? Llegué porque fue parte de mi proceso. Yo tuve un viaje porque pensé que era de Dios que ese viaje se hiciera en ese momento. Me fui solo, creyendo que iba a hacer algo en otro país, y con justa razón la iglesia donde estábamos no vieron a bien que yo me fuera realmente solo, y pues me dijeron: si usted usted va solo por su cuenta, no podemos apoyarlo, no tanto económico, sino que espiritualmente, por el hecho de que no había habido una preparación teológica. Tal vez no teológica, sino una preparación técnica para lo que se iba a hacer, para que era la parte de misiones. Entonces ellos tomaron a bien y con justa razón lo hicieron. Entonces yo me fui.
pasé un tiempo allá y regresé. Entonces, pues se dieron cosas de uno en rebeldía o una cosa. Entonces decidí no seguir en la iglesia. No nos seguimos congregando, pero eso me costó a mí, tuve un precio que pagar en cuanto a mi familia, porque mi familia tampoco se congregó. Entonces eso conlleva a enfriarse. Entonces nos enfriamos al punto que ya no íbamos ninguno a la iglesia. Entonces yo no quería saber ni de púlpitos, no quería ya saber si iba a seguir estudiando, si iba a seguir en la vida ministerial o iba a servirle a Dios, no quería saber nada de eso. Pasó un año de que pasó ese evento que no nos congregamos y estando enfermo yo me fui al hospital porque me sentí mal de la presión y entonces en ese momento le dije al Señor, ¿y qué es lo que querés conmigo? Yo serví a veces, aunque a veces a la fuerza, a veces bien, a veces de malas, pero trataba siempre de hacerlo. A veces fallé, pero a veces también quise hacer las cosas de la mejor manera. Y entonces pasé la consulta y me dice el doctor, mire, usted no duerme, si no duerme, y es cierto, efectivamente yo no dormía. Entonces me dice, mire, vaya a salud mental. Y yo, ¿qué voy a hacer a salud mental? Sí, solo van locos. Pensó que le estaban dando. Me estaban dando, pero él me dice, vaya y pase con el psiquiatra porque él le puede ayudar o le puede dar algún medicamento. Pero yo, bueno, dije... Iba escéptico. Iba escéptico. Entonces yo le dije, Señor, ¿y qué es lo que pasa? ¿Y qué querés conmigo? Pero mi sorpresa fue que la psicóloga me dice, mire, ¿y usted es cristiano? Sí, pero no me cobró. Mire, me dijo, pero hay una iglesia donde el pastor el pastor es bueno, me dice, es una persona que nos colabora aquí en el hospital y trabaja con gente y va a ver que le va a gustar la manera que él tiene de manejar la iglesia. Dije yo, pero otra vez ir a probar otra iglesia. Y ya mi familia ya no quería ir a otra iglesia porque habíamos cambiado de varias iglesias. En una no fue bien, en otras mal. Y me dice, no, otra experiencia ya no. Siempre se mantuvo, todo esto siempre se mantuvo ese problema del rechazo a la iglesia, ¿verdad? Ya en estos tiempos tal vez ya no, porque ahora ya el haber sido adicto o algo como que sirve tal vez para testimonio para otros, pero en aquellos tiempos sí no. Y tal vez rechazo porque tal vez yo sí fui rebelde en cuanto a que si a mí no me gustaba algo, pues yo decía hasta aquí nomás y me voy. Pero en este caso, yo creo que ya tenía el Señor, bueno, aquí este es tu último chance. Entonces llego a la iglesia, llamo, le dije, la psicóloga me dice, mire, voy a hablar con el pastor y pasó una semana y yo ya estaba con esa ansiedad que quería ir, pero y que no habían hablado. Entonces hablé con ella y me dice, mire, no he podido hablar con él. Entonces me voy a ir. Y llegué a la iglesia ese día y pude hablar con él. Entonces él me dijo, si usted quiere quedarse, si a usted le parece y le gusta, quédese. Me quedé al primer culto, me gustó toda la gente, cómo me recibieron, el amor que me dieron, pero ahí estaba ya el detalle de la factura que tenía que pagar, y era volver otra vez a enamorar a mi familia para que pudieran llegar a la iglesia, lo cual eso iba a ser un poquito difícil. Mi esposa aceptó ir, sin saber que también tenía un propósito para ella en ese momento en la iglesia. Y mis hijos, ellos no querían saber de iglesias tampoco. Pero le dije, Señor, si esta es tu iglesia donde yo me voy a congregar, pues entonces que mi familia empiece a llegar. Llegó primero mi esposa conmigo, llegó mi hija mayor y el menor. He tenido que pagar un costo por haberme apartado de las cosas de Dios, bien duro, porque tengo un hijo que, vamos a decir, cuando uno está caminando en las cosas de Dios o está haciendo algo en la obra de Dios, lo primero que a uno le tocan son sus hijos. El enemigo, eso es lo que le va a tocar a uno. En mi caso me tocó a mi hijo. No me da pena decirlo, ni me avergüenzo de decirlo, porque es parte de algo que uno tiene que afrontar. Es parte de la vida. Es parte de la vida.
pero él ya en unas ocasiones predicó, en otras ocasiones también ha estado sirviendo, pero está también en la etapa de adolescencia. Yo lo entiendo. A veces como padres nos molestamos y no queremos tener esa situación en la casa porque decimos qué va a pasar y qué va a suceder, pero he entendido hasta este día que esa parte va a ser lo que a mí me va a levantar para seguir caminando en las cosas de Dios, y que me va a seguir ayudando porque tengo que ayudarlo a él, tengo que orar como papá y tengo que hacer que mi familia en el Señor, no en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, el poder yo lograr que nos unamos otra vez, que sí estamos unidos, lo único que nos está separando algo que yo también pasé. Yo sé que él va a llegar en un momento, va a tener su tiempo y su momento, que el Señor va a tratar con él y con el propósito que Dios tiene con él. No va a ser el mismo propósito que conmigo, va a ser otro, porque él va a lograr alcanzar juventud más por su edad y por la experiencia. Su papá siempre lo va a tener, así como hemos tenido a Dios siempre con nosotros, que nunca nos ha rechazado. Él siempre va a tener a su papá, al igual que mis hijos, que mis otros hijos. Él va a tener a su papá y a su mamá. Mientras Dios me preste vida, voy a estar para ellos y voy a tratar de mentorearlos. No es fácil porque a veces uno dice, ¿y por qué esto? Mucha gente me ha dicho, es una factura que tenés que pagar de lo que vos hiciste. Yo no creo que sea una factura, porque yo conozco padres que han sido buenos, que nunca han consumido drogas y tal vez tienen problemas, y sus hijos están en problemas. Hay padres que son malos y sus hijos son excelentes. Yo personalmente he conocido casos de pastores de aquí de El Salvador, pastores pues que están en caminos uno puede hacer correctamente, pero los hijos no. Entonces yo más bien diría lo mismo que dice usted, es una relación de Dios con uno y el trato que Dios tiene para uno. Hoy platicaba con una gran amiga y hermana y le comentaba que habían personas que siempre decían que cómo podía predicar o hablar yo a los jóvenes, o cómo podía contar mi testimonio o hablar si yo tenía a alguien cercano a mí en mi familia que estaba en problemas. Simple y sencillamente es la manera que Dios ocupa para llegar. Yo sé que Él va a llegar en algún momento otra vez al camino, y nadie es quien para juzgarnos. Ahora, todas las situaciones de cambio dependen de nosotros, por la relación que tengamos con el Señor y el propósito que Dios tenga para con nosotros. En mi fuerza yo no puedo hacer nada. Yo quisiera cambiar a todas las personas porque me duele ver a la gente sufrir, porque yo lo sufrí, y ahora hay drogas incluso más fuertes. Cuando usted entra, porque esto es parte del proceso, usted entra a Iglesia de David. Perdón. No se preocupe, que quedamos retomando el camino, porque mencionó lo de ver las personas. Entiendo que ahora ha servido a un ministerio que es alcanzar a las personas en vulnerabilidad. Para los que no sepan, las condiciones de vulnerabilidad son más que todo indigencia, drogadicción, gente en la calle, etc. Pero imagínense, paréntesis, ¿usted llega y tenía el deseo de servir de esa manera, o Dios lo va encaminando hacia allá? Siempre, cuando yo salí de la adicción formalmente, que fue después de mi recaída, porque no puedo llamarlo antes, pero recaída, siempre quise agradecer porque me libró de cosas que me pudieron haber llegado a la muerte, incluso una sobredosis, que alguien me disparara, o tener un accidente, o morirme de alguna manera que no era la manera más natural de morir. Entonces, pues yo le dije: Señor, ¿en qué te puedo servir para agradecer todo lo que has hecho por mí? Yo no me imaginé que iba a llegar a servir y a trabajar, aunque siempre quise trabajar con indigentes y nunca se me dio la oportunidad, porque tal vez en la iglesia donde estaba no había un ministerio de eso. Y el pastor tomó a bien decirme: acompáñeme, hay un ministerio de ancianos, pero afuera yo estoy comenzando un ministerio con indigentes.
Dije yo, al principio, dije yo, sí o no, lo hago, porque siempre uno duda, aunque uno quiera hacerlo. Pero daba la casualidad que el lugar donde estaban ellos era cerca de donde yo pasaba. Entonces, yo nunca me imaginé que el Señor iba a poner en el corazón del pastor que después me dejara ese ministerio a mí. Con otros colaboradores que hemos estado trabajando alrededor de casi año y medio con ellos, y da un gusto. Hay gente que me ha felicitado, hay gente que se ha reído porque ven que estoy ahí y no creen, pero en esta Navidad me pasaron tantas cosas lindas con esta gente, porque no cualquiera le da un abrazo a un indigente, no cualquiera le da un abrazo a alguien que ande con mal olor, pero como yo los abrazaba, no había ningún problema, ellos siempre me iban a abrazar y me iban a buscar. Entonces la satisfacción más grande es que el pastor haya tenido la confianza en habernos dado ese ministerio. No es fácil, ni ha sido fácil, porque hay que lidiar con gente que llega alcoholizada, con gente que llega con drogas, gente que llega con problemas. Que tienen problemas mentales ya en extremo. Ya en extremo. Pero creo que todavía para Dios para Dios no es nada imposible. Yo lo hago y agradezco, y he ido a hacerlo por el amor que Dios tuvo conmigo y por el precio que Dios pagó en la cruz para poderme haber sacado de eso y haberme perdonado y haberme ayudado a salir de las drogas, porque nadie más. Yo probé clínicas, probé un montón de cosas, y no es que no funcionen, hay gente que sí le funciona, a mí no. Era el proceso que yo tenía con el Señor para salir yo de eso, y ahora la mejor manera de pagar es dar, aunque sea un poquito, de lo mucho que Dios ha hecho conmigo en la vida. Ahora que está en el ser David, pues, y que ha pasado por todo ese proceso, ¿las cosas han cambiado? Sí, mejorado? han cambiado en mi casa, han cambiado. Mis hijos están más tranquilos. Tengo la fe y la certeza ya que mi hijo en algún momento va a llegar otra vez a su camino. Ya estoy por graduarme, por fin, después de tantos años, termino mis estudios de teología. Gracias. Para los que no sepan, el hermano Padoni se gradúa. Estamos a ver, producción, ¿qué día estamos ahora? Estamos a jueves. Sí, jueves. Estamos a jueves, la producción pasa por aquí. No se Estamos a jueves, este sábado, porque me imagino que lo verán en otro momento, pero explicándoles más o menos, este sábado 11, el hermano Padoni al final corona su carrera teológica, va a graduarse de teología y pues recibirá su encomienda como pastor. Bueno, la encomienda como pastor, eso lo da Dios. Me lo va a dar el Señor en algún momento, pero ahorita mi encomienda es seguir hablándole y llevándole el evangelio a los que lo necesiten. Y a donde Él me vaya a enviar, pues ahí vamos a ir. Ya casi para finalizar, hermano, ¿usted creería que Cristo es la solución? Claro, no hay otra solución. No ¿Y, hay otra. ¿Y en su vida ha sido la solución hasta el día de ahora? Así es, es que nosotros a veces, el ser humano cree que las cosas van a venir en el momento que nosotros queremos, pero Dios siempre se manifiesta y llega en el momento que menos esperamos, y las soluciones de todos los problemas siempre han sido en el momento exacto, en el momento correcto, no cuando nosotros queremos. Así ha sido en mi vida y esa es la solución. Bueno, yo invito a que prueben. Yo digo algo también, que los pecados yo no se los devuelvo ni se los devuelve nadie, porque ya Jesús los llevó a pagar por nosotros en la cruz. Así que los pecados quedaron atrás, la vida quedó atrás, y que no preocuparnos si cometemos un error, levantarnos y levantar la cara en alto, porque no por un error vamos a perder. El hijo pródigo no perdió su lugar porque cometió errores. Él regresó y el Padre estuvo contento que haya llegado. Jesús es la solución a todo. Hermano, antes de despedirnos, pues quisiera que usted le diera un mensaje, porque usted me ha comentado que a usted le encanta trabajar con la juventud. Le diera un mensaje a todos esos jóvenes que están pasando por eso, o que están pasando por algo igual. Me gustaría que usted les dijera que puede, o sea, no la solución obviamente, porque ese es Cristo, pero ¿qué les diría René Padoni para continuar?
Bueno, yo quisiera, a pesar que tengo una edad, de mi edad, que no estoy joven, pero yo entiendo a los jóvenes porque tuve una juventud y pasé son las mismas situaciones. Tal vez quizás es diferente por las redes sociales o por cualquier cosa por más que nada por las redes sociales y por influencias y por cosas que han venido, pero las drogas son las mismas, los problemas son los mismos, tal vez se hacen más grandes porque tal vez los publican o porque los hacen ya visibles para mucha gente, pero si ustedes se sienten solos o saben que relaciones o con amigos son tóxicos, busquen personas que los puedan ayudar. Tal vez no les digo yo, miren, cámbiense de religión o vayan a buscar una iglesia. Busquen una relación personal, pregúntenle a Dios directamente en sus momentos de soledad, que son los momentos más difíciles. Pregúntenle a Dios, Señor, ¿qué querés conmigo? ¿En qué te puedo servir o ayudarme a salir de este problema? Pero hay que hacerlo de genuino corazón o de genuino sentimiento y buscar personas idóneas, buscar juntarse con las personas que sean buenas, con las personas que estén haciendo cosas o que estén trabajando también para el Señor, para que eso nos sirva a nosotros o que les sirva a ustedes para salir de los problemas que tienen. En las soledades yo no creí que Jesús iba a llenar esas soledades, y sí las llenó. Aún estando con mi familia, habían soledades que no las pudieron llenar ellos y que las llenó el Señor, y eso provoca también desviarse de los caminos. Así que yo les recomiendo, les insto también a que puedan buscar del Señor en todo momento. Si quieren, si no tienen un mentor o no tienen alguien que les ayude, búsquenlo, o si no en una iglesia, búsquenla, no importa, siempre y cuando sea una doctrina sana, busquen llegar y congregarse también, porque eso les va a ayudar. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Gracias, hermano Pony, por acompañarnos en nuestra primera edición de Dios de Maravillas. Esperamos que en un futuro pues pueda estar aquí con nosotros. No, a ustedes, gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, amigos, gracias por habernos sintonizado en este programa de Dios de Maravillas. Es la primera vez que comenzamos con esto, nuestra primera edición, primer programa, como ustedes lo quieren llamar. El punto es de que estamos tratando de llevar la palabra de Dios, las maravillas que Él hace a lo largo de todo el planeta Tierra. Porque al final ese es el punto, alcanzar a quienes más podamos. Creemos en el Dios que hizo los milagros del Antiguo Testamento, en el Cristo que salvó tantas vidas e hizo tantos milagros. Creemos que aún está obrando el día de ahora. Por lo tal, esperamos que ustedes puedan compartir este video con todos sus amigos para poder llegar a más personas. De igual manera, búsquenos en Instagram como Juventud Red David, en Facebook como Iglesia Red David. En YouTube estaremos como Iglesia Red David y pronto tendremos más canales los cuales podremos estarles comunicando para que ustedes puedan seguirnos, compartir, darle me gusta, comentar y no dejar de apoyarnos. Esta ha sido una producción de Juventud Red David, Iglesia Red David y News for Christ. Dios les bendiga.